Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y estamos ya de plano conversando con David Gajardo Gumera. ¿Es Gumera o Gumera? Gúmera. Gumera. ¿Cómo estás, querido David? Muy bienvenido aquí a Salud para Todos en Devox Radio. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de poder conversar de otras áreas del teatro que de repente la gente no conoce mucho, que estamos como en ramas diversas y que también estamos vinculados con todo, como el arte en Pero general. por supuesto, en esto es muy importante y te agradezco estos minutos que nos vas a entregar. En esto es importantísimo no solo el mensaje, sino que el mensajero y la forma en que llegas a las personas. Yo ya he tenido suficiente evidencia de que las personas no leen la última revista de medicina, pero por ningún motivo, pero se nutren del arte, se nutren de las noticias, se nutren del día a día, de lo que le cuenta la vecina, de lo que aprenden en el colegio, en la pega, de lo que el vecino le recetó, en fin. Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad en hoy día tratar de mirar un poco estos mundos recíprocos. Tú mirar la contribución fantástica que estás haciendo a la ecología y yo mirar cómo uno puede hablar a través de una obra de arte, de un texto, de una dramaturgia. Y para eso que primero queremos conocerte, querido David. Mira cómo la vida nos cruza de repente en situaciones como diversas, digamos, pero hoy Sí. estoy encantada de poder presentarle a nuestros auditores aquí a un gran actor, dramaturgo, y aquí cuéntanos un poquito de dónde eres, cómo estudiaste teatro, cómo nació esa inquietud. Sí, esto viene de siempre, ¿ah? Como que de que tengo su razón que quería ser actor, pero también escribía mucho y aparte estaba siempre ligado a la educación. La otra área que quería tocar siempre era la pedagogía. Entonces uní todos estos mundos en uno y logré hacer lo que afortunadamente lo que quería hacer. Entonces hay harto privilegio ahí de poder ejecutar lo que hago. Yo estudié en la Católica, pero ya hace como 20 años. Y eres de Y Santiago. yo soy de Santiago, sí, de Santiago. ¿Y Estudié en la estudiaste Católica, arte? ¿Qué estudiaste en la Católica? estudié teatro, estudié licenciatura en artes con mención en actuación, que es la carrera de teatro en la Católica. Eh, y desde siempre estuvo esa necesidad por escribir, por comunicar, por hablar de cosas que pasan alrededor. Entonces de ahí me vinculé con la dramaturgia y también con la salud mental. Mi mayor área donde estuve trabajando haciendo clases casi siempre tenía que ver con la salud mental en instituciones, eh, en escuelas especiales también. ¿Cómo así? Danos un ejemplo, cuéntanos un poquito de alguna de esas experiencias. Sí, son maravillosas. En un tiempo estuve haciendo clases en varios lugares y donde más me gustaba era el que tenía que ver con la salud mental, porque uno ve cómo ese aporte que uno hace ve resultados. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hacía clase en la Fundación Rostros Nuevos, que pertenece al Hogar de Cristo, pertenecía, que no lo sé ¿Ya? si todavía sigue el vínculo, donde había muchas personas mayores, pues, de todas las edades, que tenían temas de salud mental. Y recuerdo que varios de ellos, por un tema práctico, a veces me acuerdo que uno dejó de fumar para poder ir al taller de teatro, porque le decía, no tienes que fumar tanto. ¡Excelente! Entonces él dejó de fumar por eso. Claro, por un lado de esa manera, pero también habían otros que los cambios se veían desde el primer día, que no hablaban, no podían emitir una palabra, o sea, ni siquiera el nombre, y de repente agarraron tanta confianza con el taller de teatro que ya la cuarta clase conversaban con más gente, la psicóloga, la terapeuta ocupacional también me decían, porque trabajábamos en conjunto, me decían que el cambio era rotundo de cómo las personas a través del arte empezaban a comunicarse, a sentirse más seguros, a subir la autoestima. Después trabajé también en una escuela especial, La Espiga, donde eran casi puras niñas con síndrome de Down y también Oh, fue evidente el desarrollo, como después conversaban más fluido, las familias, les ibas a ver a las funciones que teníamos, que eran danza y teatro, y salían muy emocionadas y decían que jamás se imaginaron eso. Entonces se ve como otro aspecto donde sí, eh,
se puede valorar lo que están haciendo, entonces el cambio no es solamente de parte de ellos hacia nosotros, sino de nosotros también la mirada que tenemos, porque muchas veces lo vemos como que pobrecitos, que no pueden hacer nada, y no es así. Personas muy capaces, solo que en distintas áreas. Claro, y hay que sacar sus capacidades y conocerlas y explorarlas. Por supuesto, son muchas veces no superan en otras áreas, como por ejemplo, la danza era impresionante cómo llegaban a emocionar, cómo llegaban a transmitir, y nos enseñan cosas que de repente nosotros tenemos más olvidadas, que es la parte como más emocional, de repente nos enfocamos más en los números, en lo cuadrado, en cómo ser efectivo en una asignatura, por ejemplo, pero ese es el cambio que tenemos que hacer nosotros de la visión del paradigma de cuando alguien es bueno en algo, entre comillas, porque en el fondo somos todos diferentes, nomás. No es que unos sean más útiles que otros, todos somos personas valiosas, todos. Mire, claro, por supuesto. Y aquí, porque nosotros, tanto como muchos auditores desconocen el mundo de la medicina y se interesan en este programa porque hablamos como cosas de bienestar y en palabras bien sencillas, quiero que tú nos cuentes en palabras bien sencillas cómo alguien que es licenciado en arte, después se tiene que como diferenciar o va abarcando distintas opciones como la actuación o la dramaturgia, no sé si hay alguna diferencia entre ellas, cómo tú te dedicas más al teatro o te dedicas más al cine o a escribir, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo toma? Mira, yo creo que todo tiene que ver con la pasión que uno lleve dentro, con el gusto más personal, y también hay lugares donde uno cae por accidente también, y que después se va dando cuenta que es donde quiere estar. Entonces, bueno, la dramaturgia siempre surgió en mí. Hay otros actores que se van para otras áreas, como la dirección, por ejemplo, que a mí me Claro. cuesta muchísimo esa área, no la manejo. Hay otros que se van por la producción, que en mi caso fue como más accidental, pero como darse cuenta que sí servía para eso, que tenía dedos para el piano para poder manejar la producción, y ahí te vas como yendo a esas áreas también. Y en Pero el ahí tema de cuéntanos la... ¿Ah? alguna de esas anécdotas como de cómo llegaste por casualidad, cómo es eso que uno se encuentra por casualidad en el lugar preciso en el momento adecuado. Sí, mira, por ejemplo, cuando estoy en mi compañía o Caso Teatro, ¿Ya? eh, no teníamos quien nos hiciera el tema del manejo administrativo, el tema más de gestión cultural, y yo no quería hacerlo porque ya tenía muchas tareas, pero Ya. tampoco encontrábamos quién lo pudiera hacer. Entonces al final empecé a hacerlo yo, vi que fui resultando, después me fui metiendo más como en generar proyectos, en buscar fondos, porque es una necesidad también. Tampoco nosotros los actores estamos más tiempo gestionando que actuando. Eso Entonces, es muy impactante, porque para rodar sí, una película tuviste que contratar a un montón de gente antes de saber ni siquiera si este proyecto va a poder ver la luz. Y me imagino que en claro. el teatro pasa lo mismo. Es lo mismo, en el teatro de repente, claro, hay cosas que hacemos, por ejemplo, podemos hacer una obra de muy pocas personas, con muy pocos recursos, pero también uno quiere que llegue a más gente, entonces de una u otra manera necesita como meterse en la difusión, aprender a comunicar, también aprender a ser un comunicado de prensa, a poder llegar a todos los lugares, y para eso también necesitáis plata, entonces para poder gestionar las lucas uno está mucho tiempo generando proyectos, varios meses, de hecho, y viendo qué es lo que va a hacer el año que sigue. Entonces estamos siempre como buscando recursos, buscando cómo llegar a una sala de teatro, por ejemplo, y es ahí cuando estamos en ese proceso, no estamos actuando hasta que podemos ver resultados, y recién cuando estamos cerca del resultado estamos actuando. Entonces, harta pega previa, harta. Por supuesto, y además que alguien te quiera financiar proyectos que pueden ser absolutamente controversiales, como ya vamos a conversar un poquito de tus Sí, proyectos, las que has hecho y los que harás, porque muchas veces tocar tópicos del cuidado del ambiente pueden ser como menos motivantes, ¿cierto? Para que una obra de emociones o de amor o de tragedia. Y resulta que el amor, la tragedia, la tenemos aquí en la ecología, claro, tal cual. Entonces, claro, sí, hay temas conflictivos de repente de tocar que uno dice no nos van a querer llamar de ninguna parte, a lo mejor es más conflictivo con el área también empresarial, porque por ejemplo nosotros hicimos una obra hace varios años que era La Pichanga,
y la ¿Ya? pichanga era una obra muy política. Entonces era un grupo de pacientes de un hospital que estaban aburridos del sistema. Entonces se iban a hacer una protesta al estadio. Mira, era una vuelta súper loca, pero la obra era entre cómica, humor negro, y también era muy conflictiva por los temas que tocaba, porque llegaban al ¿Ya? estadio y exigían jugar una pichanga con los políticos de Chile, pero con todos, para poder meterle los goles que ellos los políticos no hacen a cada día a nosotros. Entonces, era una metáfora, eh, pero, Claro. pero podía ser muy complicado, por ejemplo, que un municipio quisiera comprarla y que nosotros hiciéramos esa obra frente a un alcalde o una alcaldesa. Pero al Claro. público le gustó mucho, después la repetimos harto tiempo. Y hay hartos temas que son Pero así, mira que qué pueden ser muy interesante. controversiales. Eso, claro, y además que ejemplos hay montones de obras que han estado listas para ser estrenadas. Si mal no recuerdo, Hojas de Parra, en la época de los 80 le quemaron la carpa teatro a Roberto Parra, o Lindo País, Esquina Vista al Mar, que tenía, me parece que el ictus, y que también lo cerraron la noche antes del estreno. Hay muchos ejemplos en que el arte ha sido frontal, a veces metafórico, pero a veces claramente directo, y eso también incide no sé, pues en el ánimo, en los ingresos, en la proyección de toda la compañía. No todas las compañías tienen la suerte de tener un teatro propio, por ejemplo, van armando su historia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Así es, bueno, nosotros no tenemos teatro y estamos siempre como itinerando, hacemos muchas giras por Chile y ahí es donde nos damos cuenta que la gente necesita y que también el teatro tiene un poder transformador impresionante, porque hay muchas cosas que la gente no sabe y que las ve a través de una obra de teatro, como decías tú al inicio, que a través del arte podemos tocar un montón de temas, podemos denunciar, podemos hacer política, podemos educar acerca de un tema que no se conoce, podemos entretener también. Entonces, son muchas áreas transformadoras que sí, pues hay que meterse en temas que son más conflictivos y que para nosotros antes de hacer una obra, por ejemplo, estamos con el nervio de si gustará, de si será demasiado tocar tales temas, de si podemos salir a la luz, por ejemplo, quién nos va a financiar, que Claro. es todo un tema también. ¿Cómo te va a tratar la crítica? También, sí, Por- totalmente, sí, sí, y eso es bien interesante porque los medios, la prensa escrita, por ejemplo, hemos tenido, tú eres mucho más joven que yo, pero yo tengo el recuerdo perfecto de que cuando la prensa estuvo de alguna manera como monopolizada por un cierto grupo económico y político, la crítica se venía dura para cualquier cosa que no tuviera que ver con esa dirección. Y resulta que se ha soltado, o espero que se haya soltado un poco más hacia lo realmente valioso teatralmente en este momento. ¿Cómo ves tú? ¿Quiénes son en este momento los referentes de crítica de teatro válidos? mira, es verdad que ha variado demasiado, ha variado mucho, mucho, porque antes me acuerdo que existía un montón de censura con respecto a las obras y lo que salía en la prensa. Claro, ahora hay menos espacios de prensa, hay poco. Nosotros trabajamos muchas veces con periodistas, con la Marieta Santi, que es seca, con la Claudia Ya, Palomino también, pero ahora lo que surge mucho son las redes sociales y han sido la mejor crítica y la gente llega al teatro a través del boca a boca porque ya está completamente globalizado y es porque el mismo público postea, saca fotos con los actores, con las actrices. eh, en el mismo teatro, antes de partir la obra, sacan fotos donde están, después ponen una crítica y a veces pueden ser muy rudos poniendo una crítica o al revés, son súper amables y cariñosos, entonces, con la crítica que nos hacen. Y finalmente ahora es el público el que más hace crítica. Igual se necesitan mucho los espacios que tengan que ver con prensa o espacios como este, por ejemplo, donde podamos hablar de estas cosas y podamos hablar de lo que viene o las obras que se están haciendo o lo que está pasando en el país, porque los medios de la televisión, por ejemplo, es súper difícil llegar, casi imposible. La prensa escrita cada día hay menos y lo que está quedando es la radio finalmente y la web. claro, ¿no? Y ahí si tú no eres de alguna manera controversial o no pones un titular que sea espectacular, no, las buenas noticias muchas veces no se constituyen en noticias. Así es que, Claro, al contrario, yo te ofrezco este programa porque es un espacio de difusión
de ideas. Y eso es lo interesante, y por eso me gustó mucho cuando conversamos en el momento en que nos conocimos sobre tus obras, que ya vamos a conversar de lleno de eso, pero te quiero preguntar, ¿cómo los afectó a ustedes como gremio, como toda la expresión artística el tiempo de la pandemia, en que se bajó la cortina y todos para la casa? ¿Cómo se reinventaron? ¿Qué hicieron? Fue tremendo, fue terrible. Yo creo que, no sé, no quiero nunca más vivir algo así y no sé si sería capaz de volver a vivir algo de esa manera, porque no pudimos trabajar. No, el teatro es en vivo, a diferencia del cine, estamos frente a la gente, necesitamos estar Claro, ahí también. Y lo que pasó es que tuvimos que trabajar de manera online. Yo creo que nadie quería, pero lo hicimos porque necesitábamos hacerlo, teníamos que trabajar de alguna manera, pero nos vimos afectados en recursos, salud mental totalmente, nos fuimos muy para adentro. También hubo algo que creo que es bien crítico, que tiene que ver con cómo la gente ve el arte. Entonces, la gente no valida el arte y no se da cuenta de lo importante que es en la vida, de lo importante que es, por ejemplo, en la formación de los niños. Los niños cuando ven una obra de teatro en el colegio, nosotros hacemos harto eso, quedan ¿ya? fascinados, pues se les abre el mundo completamente. Ven temas que no han visto en otros lados, los temas ambientales, por ejemplo, de los que ya vamos a hablar, los empiezan a conocer también a través del arte. Les interesa ver eso, les gusta. Entonces todo eso se vio opacado. Hay colegios que durante 2 años no vieron teatro, que no pudieron asistir a ninguna parte. Entonces se vio bien menoscabado el tema artístico. Claro, y aquí ya estamos como cerrando la primera mitad de nuestro programa, pero estoy impactada de cómo hemos dejado eh, como fluir el arte por un lado, la salud por otra, y están absolutamente Totalmente. interrelacionados. Tal como dices tú, yo tengo mis recuerdos más cariñosos de haber ido al Teatro de la Católica en la Plaza Ñuñoa a ver El Ujú. enfermo imaginario, y se me cruzaron los dos mundos, la salud y Totalmente. el teatro. Bueno, estamos conversando hoy día con David Gajardo Búmera. Estamos conversando sobre salud, sobre arte, sobre ecología. Vamos a ir a la segunda pausa comercial y volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.